Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos durante esta octava viendo apariciones de Jesús en el Evangelio y vemos hoy a los discípulos de Emaús. 2 discípulos, del cual solo sabemos el nombre de uno, Cleofás, que ya han abandonado, se van. Es verdad que tenían una fe un poco extraña, era una fe judía, pero no era una fe todavía cristiana. Aquí viene el paso a la fe cristiana. De hecho, Jesús los ilumina, y esta iluminación es lo que después los primeros cristianos al bautismo le llamarán también el periodo de iluminación. Y es porque son iluminados por el mismo Cristo, viendo lo que de él decían ya las Escrituras. Porque para ellos era simplemente un profeta, dicen, un profeta que había hecho grandes obras, bien, pero que había muerto. Esperaban que liberaría a Israel. Esa mentalidad también que tenían algunos apóstoles, o los apóstoles, que él sería el rey de Israel. Bueno, va y lo matan. Sí, algunos dicen que el cuerpo no está, que han visto unos ángeles, pero bueno, ellos ya están totalmente fuera de lugar, ya decepcionados. Se vuelven a su casa, a 11 kilómetros
a 200 estadios de Jerusalén. Bueno, Jesús mismo se les aparece, Jesús les explica, Jesús no se hace reconocer. Hasta el momento dice que invitado a comer con ellos, que en realidad ya va a salir viniendo la tarde, ya es una especie de cena. Entonces lo reconocen al partir el pan. Jesús lo hace expresamente, que lo reconozcan en ese momento. Después de toda una, si os fijáis bien, todo esto es como una misa sin misa. ¿Por qué es una misa sin misa? Primero hay todo lo que es la liturgia de la palabra. Jesús les explica todo el Antiguo Testamento en los puntos que se refieren a Él, y es el mismo Jesús que lo explica. Y después coge el pan, parte el pan, esa partición del pan que recuerda la Eucaristía. No es la Eucaristía todo eso, pero nos lo recuerda tanto una cosa y la otra, que es el momento en que reconocen a Jesús. Para nosotros, ¿cuándo reconocemos a Jesús? En su palabra y en la Eucaristía. Reconocemos a Jesús que se nos da como alimento, tanto en la palabra como en la misma Eucaristía. Es alimento para cada uno de nosotros y nos trae no simplemente esa salvación del pueblo de Israel contra los romanos, sino la salvación del pecado y de la muerte. Y eso de alguna forma lo veremos también, empezamos a verlo hoy y mañana en la primera lectura, en ese capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla de este paralítico en la puerta bonita del templo. Espera limosna y lo que hacen es curarlo. Ya no podrá pedir más limosna, tendrá que trabajar. En la mentalidad judía, la gente que está para trabajar no puede pedir limosna. Puede pedir préstamo, pero limosna no. La limosna solo lo pueden pedir los enfermos y lo pueden pedir también las viudas y los huérfanos y nadie más. A estos la ley marcaba que hay que ayudarlos porque lo necesitan. Los demás que trabajen. Aquello mismo que decía San Pablo, quien no quiera trabajar, que no coma. Ahora bien, los que no pueden, claro, el que no puede es otra historia. Y entonces hay que ayudarlo. Y a las viudas especialmente hay que ayudarlas por dos razones. Una, porque son viudas, pero es que ser viuda quería decir también que cobraban una séptima parte de lo que se pagaba a los hombres. Y con eso no se vivía. Así que huérfanos, niños huérfanos y viudas, esas tenían todo el derecho a pedir y obligación a dar por parte de los judíos. Es un poco lo que pasa con los cristianos. Tenemos obligación de dar, nos dirá el primer catecismo, didaje, pero cuidado a quién lo damos y por qué lo damos. Esa mentalidad de mantener a los vagos no es del Evangelio. De mantener a los que lo necesiten sí que es del Evangelio. Pero aquellos que son los profesionales del pedir es antievangélico darles. Pero muchas veces por acontentar nuestras conciencias preferimos darles y que ellos sean los responsables de los que piden, cuando el responsable de lo que se hace es el que da. Y hemos de ir con cuidado para dar bien y no dar para generar simplemente más vagos que vivan del no trabajar. Pidamos a Dios que nos ilumine en este tiempo difícil que es el de Pascua, porque es tiempo en el que, aunque en Cuaresma se nos decía convertíos, pero aquí vemos a ese Jesús resucitado que nos pide que realmente lo sigamos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas.